chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo aquí, la verdad es que me da mucho gusto saludarlos a todos. Hoy ando como medio desgreñada. La verdad es que me bañé desde hace rato y ya mi cabellito anda así por allá liso, no sé qué, está grite y grite. Bueno, pues ya tenía ratito que no hacíamos video, ¿verdad? El día de hoy, bueno, la tarde de hoy, noche, vamos a hacer un video. Por ahí alguien me había comentado acerca de el Danox, porque bueno, regularmente yo mis tratamientos para cabello, acondicionadores y demás, yo uso mucho lo que es el BTMS. Entonces, perdón que esté aquí moviendo, todavía veo que no se ha conectado nadie, así que haré mis maniobras. Yo uso mucho el BTMS porque a mí, bueno, en lo personal con el cabello chino me encanta la hidratación que le da a mi cabello. Hola Tati Navarro, bienvenida. Pero en esta ocasión, hola Mac, hola Etel. Vamos a hacer un tratamiento capilar con Danox para hidratar nuestro cabello, pero en esta ocasión va a ser un poquito más desde Quito. Saludos, un beso grande hasta Quito. Va a ser más como para cabello no tan chino, chicas. Si ustedes tienen el cabellito chino, pueden omitir la queratina. Hola Nancy, saludos. Pero bueno, ya hemos enfocado en el cabello chinito porque como yo lo tengo chino, pues me enfoco en eso. Pero por ahí han estado pidiendo un tratamiento para cabello, sí, puede ser para cabello ondulado, Nancy, o incluso para cabello lacio. Vamos a poner, la cantidad que voy a poner yo de queratina nos queda como a todo tipo de cabello, pero en el caso de las chicas que son lacias pueden aumentar la cantidad de queratina que vamos a poner en esta ocasión. Como tal vamos a pedir así, queratina, se llama así queratina, vamos a comprar, hay muchas productos naturales que traen queratina, pero en esta ocasión compramos la queratina ya preparada, ya extraída, líquida, y esta es la que vamos a usar. Etel, ánimo, te ves muy seria, me veo muy seria, Etel, ay, perdón, es que me peiné así como de media colita. Sí, tienes razón, otra vez hay que iniciar el video. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con un tratamiento capilar. La verdad es que sí, tienes razón, Etel, hasta yo me sentía como extraña, así muy apagada. Me sentí rara con el peinadito. Pero bueno, vamos a ocupar Danox y en esta ocasión, chicas, bueno, aquí está mi jarrita que es para hacer mi... Gracias, Etel, tienes razón. Estoy yo tan amargada. Es que mi hija está allá en el cuarto y me está conteste y conteste todo lo que yo les digo a ustedes. Entonces me distrae porque yo estoy hablando aquí y ella me está preguntando qué, y pues no puedo hablar con ustedes y hablar con ella al mismo tiempo. Pero yo creo que por eso me quedé así toda estresada. Bueno, vamos a usar el Danox, chicas. Yo lo compré, miren, es la primera vez que yo uso el Danox. Bueno, ahorita ya es la segunda porque ya hice un tratamiento para ver qué tal quedaba antes de presentarles el video a ustedes. Yo hice un tratamiento y la verdad es que queda muy suavecito, no es como el BTMS que es así como más gruesecito. Bueno, a mí el BTMS, mi cabello le va súper bien porque es más gruesecito y le hidrata muy bien, pero bueno, queríamos cambiar a una forma más ecológica que por ahí alguna de ustedes me escribió que el Danox era una opción. En esta ocasión yo tengo el Danox 30, lo compré, acuérdense que yo les he dicho que la tienda por internet Abreico pues tiene muchas opciones de compra en cuestión de cosmética natural o bueno, es más como artesanal porque por ejemplo el BTMS, bueno pues por ahí va un poco en contra de la vida marina. Y la verdad es que mucha gente que usa la cosmética natural pues no les gusta usar ese producto por ese motivo. Pero el día de hoy vamos a usar el Danox, a ver qué tal nos va. Sí les comentaba que yo ya hice uno y la verdad es que sí es como más suavecito. Se siente muy rico, pero la verdad es que yo lo usaría más como para cremas de la cara. Pero en esta ocasión el tratamiento que les voy a compartir, bueno, quedó muy bien, quedó muy bien. Entonces vamos a ocupar, chicas, de Danox, espero que ya estén la mayoría conectadas. Por ahí les comento rápidamente sobre los PDF. Son 12 PDF por $17. Tú necesitas arbutina. ¿Me podrías informar si allá hay? Y necesito checar si alguno... ¿A dónde allá? ¿Acá en México? Déjame checar si alguno de los proveedores con los que yo tengo la tienen, porque yo tampoco la he adquirido.
pero te lo checo y les aviso. Sobre los PDF, acuérdense, 12 PDFs, por ahí alguien me comentó que traen muchos productos de limpieza del hogar. Sí, lo que pasa es que hay 2 PDF que traen como 200 fórmulas, algo así. Bueno, son más de 100 fórmulas en ese único PDF, pero son productos de limpieza, pero es que trae para trapear, para cómo hacer cloro, cómo hacer tipo pino, tipo fabuloso, cómo hacer para lavar los trastes, bueno, jabón en líquido, jabón en polvo, trae cómo hacer gel, cómo hacer un montón de cosas que todos son como para lavar los baños, el granito, para lavar las alfombras, para lavar el carro, las vestiduras. Entonces ese PDF se hace muy largo porque se trae muchísimas fórmulas, pero están basadas solamente en ese tipo de cosas, lo que es el hogar, el carro, las alfombras, los vidrios y todo eso. Por eso es que se ve como que es mucho de eso. Pero bueno, así venía el PDF. En cuestión de los otros PDF que son como shampoo y cremas y ¿qué más? Mantecas y acondicionadores para el cabello. Shampoo viene líquido, viene sólido. Bueno, y otros, cómo hacer base de jabón de glicerina y jabones para todo tipo de piel. Esos son los PDF que estamos ofreciendo aquí en el canal, chicas. Y sí viene muy grande el de limpieza del hogar, pero bueno, pues es porque hay muchísimos productos para limpieza del hogar, entonces por eso es que viene tan grande. Pero el otro, el otro paquete, se puede decir, de los otros 11, es porque ahí se les va a enseñar cómo ustedes pueden formular. Vienen algunas fórmulas para que ustedes las puedan hacer ya directamente, abren su PDF y empiezan a formular, a hacerlas, a practicar. Pero también la información que viene es para que ustedes solitas se inventen sus propias fórmulas. Vienen los porcentajes y cómo extraer plantas, las propiedades de las plantas, los mejores aceites y ese tipo de cosas. Entonces, esos se ven desglosados un poco más chiquitos porque cada uno está enfocado en un solo tema. El de limpieza del hogar, como trae variado de muchísimo, por eso es que se ve bastante extenso. Pero la verdad es que todos están muy completos, chicas. Se los recomiendo. Mándenme un WhatsApp si necesitan algún PDF. Por ahí son $17, chicas. Perdónenme que de repente en el WhatsApp no las atiendo tan precisamente porque esta atención se las doy a mis chicas que me apoyan comprando, adquiriendo los PDF. Entonces es como un plus, ¿no? Es como que van dentro del paquete, se llevan los PDF y cuando ustedes necesitan algo, bueno, me escriben al WhatsApp y obviamente estoy más atenta al WhatsApp que al YouTube. Al YouTube, pues cuando tengo un tiempecito libre me meto y de todas maneras sí les contesto, pero bueno, a lo mejor me tardo un poquito más. Pero en WhatsApp es un poquito más personalizado, por ahí la cosa. Pero esto es una atención, pues obviamente a la gente que me apoya. Creo que, bueno, espero que lo comprendan, no es grosería, simplemente se los aclaro porque sí deben de tener pues como un plus. Si ustedes me apoyan, pues yo las apoyo, ¿vale? Entonces, quien por ahí no ha adquirido su PDF y tiene alguna duda, escríbanme en los comentarios del video donde ustedes tienen la duda. Y ahí cuando yo tenga tiempecito, pues con mucho gusto les contesto, chicas. Entonces seguimos. Tenemos el Danox, que les comentaba que es como tipo BTMS, pero yo la verdad lo veo como un poquito más como cremita, no es tan blanco como el BTMS. Y sí noto que vienen muy pegados, vienen terroncitos, así que vienen pegados. Las bolitas son más chiquitas, entonces como que se comprimen y se quedan pegados. De vamos a ocupar, chicas. Anoten por ahí, ya no me voy a revolver tanto. Si me quieren escribir comentarios, escríbanlos, chicas, pero les voy a contestar ya al último, porque también ya por ahí me regañaron. Voy a bajar algunos videos que dicen que se enredaron con mi explicación, pero ¿saben por qué? Porque estoy explicando y de repente me entra un comentario y la verdad pues siento bonito que me escriban y quiero contestarlo en el momento y luego ya tengo que regresarme a la fórmula y por ahí ya enredo a la gente nueva. A la gente que no sabe cómo trabajamos en este canal, pues ya dicen así como que, ay, ya no sé en qué nos quedamos. Entonces, chicas, van a ser 25 gramos de Danox que vamos a ocupar y estos se van a llevar a baño María porque los tenemos que fundir. Miren, eso es lo que les digo, vienen terroncitos así, que bueno, obviamente pesan más y pues ya con un terroncito casi la hicimos. Más si le echo este terroncito, ahí está. Tenemos 25 gramos de Danox, chicas, y esto lo vamos a llevar a baño María, pero le vamos a agregar aparte aceite. Tenemos aceites para aventar para arriba. La verdad es que yo voy a usar algunos aceites que en lo personal a mí, mi cabello me lo dejan bastante hidratado. Pero bueno, si ustedes tienen por ahí sus consentidos, lo pueden hacer. Agua destilada la vamos a llevar al mismo tiempo que llevamos nuestra fase oleosa al baño María.
vamos a llevar también nuestra agua destilada. De agua destilada vamos a usar de 120 a 150 gramos. ¿Por qué de 120 a 150 gramos? Bueno, pues este va a variar la consistencia que ustedes deseen en su crema. Si le ponen 120 gramos, pues la consistencia va a ser más espesita y va a hidratar un poco más el cabello. Si a lo mejor su cabello lo quieren no tan hidratado, es más laciecito, más gruesecito, más grasosito, bueno, pues pueden ponerle 150 gramos hasta 200 y obviamente les va a bajar la consistencia de la crema. Entonces, en este caso yo le voy a poner 120 gramos de agua destilada que ya están ahorita en baño María, el agua destilada, junto con nuestro Danox. Al Danox le vamos a agregar, chicas, yo tengo aceite de ricino, que obviamente pues todas sabemos que el aceite de ricino es súper gruesecito, súper bueno para el cabello, hidrata y ayuda, bueno, hay la creencia de que nos ayuda a renovar el crecimiento del cabello. Entonces, de le voy a poner nada más 8 gramos porque es muy pesado nuestro aceite de ricino. Entonces, puede ser que se haga muy espeso. Mi vida. Ay, Nancy, eso pienso yo, mi vida, pero pues es que luego también la gente se pone chipil si les decimos eso, pero bueno, tú sí lo puedes decir, yo no. Gracias, Nancy, por tu comentario, muy acertado. Vamos a poner aceite de aguacate, chicas. Este aceite le va bien a cualquier cabello. Es muy bueno, incluso se pueden hacer unas mascarillas de aguacate con mayonesa así caseras, también hidratan bastante, ¿eh? Le vamos a poner 7, también es gruesecito nuestro aceite de aguacate. Yo siempre le pongo aceite de coco porque a mí me gusta mucho en el cabello, ayuda mucho a cerrar la hebra, pero en esta ocasión pues no le vamos a poner aceite de coco, solamente de aguacate y de ricino que son bastante gruesecitos. Y tengo un aceite que casi no he usado con ustedes, que es el aceite de romero. El romero también ya saben que es buenísimo para el cabello y para estimular el cuero cabelludo, pero bueno, este tratamiento, como se va a enjuagar, lo pueden usar desde la raíz y quien no lo vaya a enjuagar, no se lo pongan en la raíz, ¿vale? Entonces vamos a poner 7 gramos también de aceite de romero. Ahí está, 7 gramos de aceite de romero. Son 3 aceites los que vamos a poner. Ya les dije yo cuáles uso, pero ustedes pueden usar algún otro que a ustedes les súper encante. Esto es nuestra fase oleosa, chicas, entonces lo vamos a llevar a baño María. Alison, si me puedes ayudar, por favor, a poner esto en baño María. Ahora sí te hablo a ti. Eso, por favor, ahí préndele y ponlo en baño María. Y en otro recipiente, si me puedes pasar, por favor, el otro recipiente que está al lado con agua, quítale el agua y me la pasas. Vamos a agregar, tenemos queratina, que es la que nos va a ayudar a laciar o suavizar nuestros rizos. En el caso de la gente que tiene el cabello lacio, la de acá, sí, pásame los dos. En el caso de la gente que tiene el cabello lacio, chicas, la queratina es la que nos ayuda a como engrosar el cabello, lo reestructura. Es una proteína que, bueno, el cuerpo la produce naturalmente, pero en pocas cantidades. Entonces nosotros la podemos comprar para aumentar poder tener más queratina. Y vamos a agregarla dependiendo del tipo de cabello que tenemos. Bueno, quien lo tiene muy chino, pues no le agreguen mucho porque tira un poquito los chinitos. Quien lo tiene ondulado no hay problema porque pues igual no es ni tan chino ni tan lacio. Pero quien lo tiene lacio pues sí puede agregarle un poquito más. En este caso yo le voy a poner 5 gramos de queratina. Esta es mi agua ya caliente. Y a mi agua, pero aquí tengo un poquito más de los... Ali, ¿puedes estar aquí conmigo, por favor? Un momento. Necesito un recipiente para quitar un poco de agua, es que es mucha. Vamos a agregar extracto de aloe vera, que es que tengo aquí. Miren, el extracto de aloe vera es líquido. Ya fue procesado y ya nada más trae como las propiedades. No viene así como gelecito, como estamos acostumbradas a que nuestro aloe vera sea como gelecito. Entonces dijimos que vamos a poner 150 gramos o 150 mililitros, como ustedes lo estén midiendo. La verdad es que varía muy poco en cuestión de agua.
Y a esta agua es a donde vamos a agregar nuestra queratina, que van a ser 5 gramos. Acuérdense de poner en cero su báscula porque si no se hace un lío. Ahí está, 5 gramos de queratina. Y bueno, tengo pantenol. De pantenol, ¿qué es esto? Esto es una vitamina. Es la vitamina B5. Y esta nos va a ayudar a retener el agua, a aportarle hidratación a nuestro cabello. Es emoliente, es humectante. Y vamos a poner 2 gramos, pero hay que ponerlo de preferencia en agua calientita porque esto es como un gelecito, miren. ¿Sí ven? Que si lo agregan, ya me pasé por 2 gramos. Bueno, pero está bien porque esto es muy bueno para el cabello. Si lo agregan en frío les va a costar más trabajo revolverlo. Entonces un poquito tibiecita el agua estaría bien o calientita. Ya tenemos aquí la queratina. No hemos puesto el extracto de aloe vera, nada más se los enseñé. De este le voy a poner 5 gramos, chicas, de extracto de aloe vera. Ahí está, que no se caiga, ¿verdad? También saben que compré ya compré el para hacer el gel que vamos a hacer de aloe vera, es Carbopol, para enseñarles a hacer el gel. Con esa base que vamos a hacer de gel, ustedes van a poder trabajar cualquier tipo de gel. Puede ser gel para el cuerpo, puede ser gel para el cabello, puede ser gel antibacterial, pero bueno, obviamente por ahí van variando las cantidades y lo que le vamos a agregar, pero con el Genapol pueden hacer cualquier tipo de gel, incluso para las arruguitas para la cara, Pond's me parece que fue, sacó un gel que la verdad es que está genial, se absorbe inmediatamente e hidrata bastante la piel. Entonces vamos a intentar también hacer ese gel. Ya tenemos entonces aquí todos nuestros activos, chicas. Ya nada más vamos a esperar a que venga. Lo puedes poner a baño María, por favor. A que venga nuestra fase oleosa, que son nuestros aceititos con nuestro Danox. Y vamos a hacer la emulsión. Ahora sí, si quieren preguntarme mientras nos traen eso, pueden hacerlo. Este es el momento. ¿Tú haces o compras el aloe vera? Ambas. De hecho, el gel que les quiero hacer es que, por ejemplo, en el en vivo, chicas, a mí me encanta estar en vivo con ustedes porque me pueden preguntar y se vuelve como más dinámica. El video se vuelve más dinámico porque me pueden preguntar y en el momento les contesto sus dudas, ¿no? O vamos por ahí haciendo cosas juntas. Pero es todo un proceso el hacer el Danox. Lo puedes comprar en Abreico. Yo lo compré en Abreico. Esta es una tienda en línea por Mercado Libre. Y bueno, tiene por ahí bastante. Tiene SSI, SSS, tiene Danox, tiene BTMS y tiene muchísimas cosas que ocupamos nosotras en lo que es la cosmética artesanal. Te comentaba del aloe vera. Es muy fácil hacer el gel de aloe vera. Incluso yo, por ejemplo, el último me duró 5 meses. Hice bastante, hice casi toda mi penca. Bueno, la verdad es que mi vecinita me dejó cortar su penca y yo aproveché porque la tenía bien descuidada ella. Entonces, me dijo que se le iba a podar y pues corté todo lo que podía e hice como, yo creo que debe haber sido como una cantidad así, como 1 litro, pero le puse Consgar. Le puse 10 mililitros de Consgar, que lo hice al 1%. ¿Y qué creen? Que sí me duró como 5 meses. Le puse el conservador, pero lo puse en el refrigerador. No en el conge, sino abajo en la puerta. En la puerta lo puse, no lo puse ni adentro. Y me duró muchísimo tiempo en buenas condiciones. Y de ahí ya iba yo dosificando ya fuera para un champú o para una crema. BTMS, Tati, sí. También ese. Si ya no tengo Danox, pero a ver cómo ve, ya no te leí, preciosa. A ver, espérame. Si ya no tengo Danox, pero tengo un poco de BTMS 50, ¿lo puedo usar? Sí, lo puedes usar. A mí te digo que yo trabajo mejor con BTMS, pero bueno, pues ahí alguien quería una receta una fórmula con Danox y también pues teníamos que probar el Danox, ¿verdad? Es más suavecito, chicas. De hecho, yo ahorita traigo ese tratamiento y la verdad es que si notan, sí están definidos mis rizos, pero están como más así no están como en espiral. Y el BTMS me hace los chinos en espiral. Entonces, sí siento que a mí en lo personal, en el cabello chino, siento que el BTMS le va mejor que el Danox. Pero bueno, pues también les toca a las chicas que son onduladas
o que tienen el cabellito lacio para que hagan su tratamiento. Además que estaban pidiendo también uno con queratina. Pues ya lo tenemos aquí listo con queratina. Vamos a checar el pH, así que hoy sí saqué mis banditas para checar pH, porque acuérdense que los tratamientos para el cabellito, pues sí debemos de cuidar que no sean tan alcalinos porque nos pueden abrir nuestras puntas. ¿Y eso qué es lo que genera? Bueno, pues nos genera por ahí la orzuela y que nuestra hebra se empiece a abrir. Hay gente que tiene incluso la orzuela hasta la mitad del cabello. Bueno, yo traigo el cabello cortito, pero pues si fuera la mitad de mi cabello, imagínense, quedaría yo peloncita como niño hasta por acá. Entonces debemos de cuidar lo que es el pH de nuestro producto final o de nuestros tratamientos capilares que vamos a dejar ahí en nuestro cabellito para que no lo cierren. Miren, con este tinte que traigo, la verdad es que sí se me ha resecado bastante el cabello, porque como es así fuchsia, bueno, según es rosa fosforescente, pero yo lo veo como fuchsia. Tengo que ponérmelo constantemente porque se cae muy rápido. Entonces, va resecando el cabello y mis chinos se van como cayendo. Entonces necesito ponerle bastante hidratación. Nada más que sí les digo, se me ocurrió comprar el Danox y bueno, me hace falta mi BTMS. ¿Dónde puedes conseguir Danox? Ya te dije, preciosa. El video se queda guardado, llegué tarde. Sí, sí se va a quedar guardado. Por ahí hay unos videos que, uno en especial por ahí, ya no me acuerdo cuál es, los voy a revisar, que voy a bajar porque sí me enredé mucho. Estaba yo platicando con ustedes y leía sus comentarios y luego venía y hacía la fórmula y luego regresaba a los comentarios. Entonces se hizo un poco complicado para las personas que no estuvieron en el en vivo, pues no entendieron nada de lo que yo decía porque pues yo estaba en la plática y luego estaba en el negocio y luego en la plática y así, y entonces se perdieron. Entonces por ahí voy a bajarlos, pero creo que vamos fluidas. Pudiste entrar reciente, Mielles, Abigail. Entonces, vamos a la mitad del proceso, estamos esperando a que regrese nuestra fase oleosa, ya calientita, para invertirla en nuestra agua, que es esta, a la que ya le agregamos nuestra queratina, el aloe vera. Y en esta ocasión, el pantenol que también lo pueden comprar en Abreico. En esta ocasión, chicas, sí vamos a usar la vitamina E porque, bueno, le pusimos bastante aceite. Y cuando ustedes le pongan bastante aceite a cualquier cosa que vayan a hacer de cosmética, les recomiendo que usen la vitamina E. O pueden usar también el aceite de... ¿aceite de qué, chicas? Ya se me olvidó. De trigo. Sí, aceite de trigo. Y bueno, ese les va a aportar igual una resistencia al enranciamiento, igual que la vitamina E. Entonces, si no tienen o no pueden conseguir la vitamina E, el aceite que les estoy comentando de trigo, lo pueden tener ahí y ese lo podemos usar. ¿Ya estará por ahí mi Danox? No, ninguno de los dos. Es que ¿saben qué? Que le apagué y siempre me pasa lo mismo. Ya estaba completamente disuelto. Pero en especial el Danox, ¿qué creen? Que se me hace sólido muy rápido y tarda un poquito más que mi BTMS que yo uso para disolverse. Entonces, para que tomen sus precauciones. Me costó, sí es un poquito más barato que el BTMS, pero no mucho, chicas. Es no sé, como unos 80 pesos más barato que el BTMS. Pero obviamente, pues entre más compren, les dan más barato. Si compran de 100 gramos, es un poquito más caro y así. Si compran el kilo, pues ya se los dan mucho más económico. Pero este es Danox HC, dice 30, acondicionador artesanal. Y trae 250 gramos. Sí. Bueno, chiquitas hermosas, no sé si tengan alguna duda porque estamos esperando a que venga nuestro Danox. Les comentaba del gel que vamos a hacer, yo creo que en un video, no sé si mañana o pasado mañana, porque lo tenemos que dejar reposar unas horas o de un día para otro para que se acabe de hidratar lo que es el Genapol. Si lo van a hacer de manera natural con agua, bueno, lo vamos a hidratar con agua destilada, pues tenemos que dejarlo de un día para otro. Entonces por ahí de repente puedo publicar alguna imagen, les voy a dejar qué cantidad de Genapol tienen que aplicar en el agua, en qué cantidad de agua, para dejarlo reposar de un día para otro, para que si alguien quiere seguir la fórmula en vivo, bueno, pues lo pueda hacer.
ya cuando con su gel hidratado, bueno, con el Genapol hidratado. ¿Qué creen que yo hice un poco? Estuve haciendo algunas pruebas y una de mis hijas agarró ese para sus cejas y dice que le funciona muy bien. Entonces, pues también vamos a probar a hacer un gel para cejas con gel, porque ya había hecho yo aquí en el canal, aunque creo que también después me lo bajé, no me acuerdo. Si no, voy a hacer otro, que se puso muy de moda hacer el jabón como gel para cejas, que era base de jabón de glicerina, y bueno, por ahí yo le agregué grenetina y la verdad es que quedó genial. Tiene como 6 meses ese video, no sé, unos 4 meses y he de tener 5 meses. Y mi hija apenas se le acabó hace como 3 días que me estaba diciendo, y la verdad es que ni se le acabó. Hice un frasquito así chiquito. A ver, les voy a mostrar por aquí. Tengo un frasquito de esos chiquititos, creo que sí. Ay, no sé dónde lo dejé. Hice un tarrito así, como de este tamaño, y le duró 5 meses, pero alrededor se empezó a hacer como sequecito, y yo lo vi y la verdad es que lo tiré. Pero ella me dijo que todavía servía, porque se humedece el cepillito, lo pasan en el gel y se lo aplican y sigue sirviendo, pero pues yo como lo vi así sequito, yo dije ya no sirve y lo tiré. Entonces esa fórmula se las voy a compartir otra vez. A ver, ¿ya estará ahí eso? No. Nada más pon uno, es que tienes los dos, ¿verdad? A ver, llévate por favor a calentar también, porque ya se está enfriando y si no, no nos va a hacer la emulsión. Aunque aquí dice que el Danox lo podemos usar con agua no tan caliente, la verdad es que yo lo intenté hacer con agua fría y no se mezcló. Ahí decían las cantidades, sí, ese está bien. Aquí ponlo. Ya tenemos aquí, este es el que llevaba los aceites, ¿verdad? Miren, ya está completamente disuelto. A ver, vamos a probar si no se nos hace... No, sí alcanza a hacer la emulsión. Miren, les voy a enseñar. ¿Se alcanzan a ver, chicas? ¿O les estoy tapando la cámara? Como siempre, perdón. El agua no está tan caliente y miren cómo se hizo, ¿ya vieron? Pero ahí le vamos a meter la máquina. Entonces le vamos a meter la batidora. Esta. Para que se mezcle perfectamente bien, vamos a ponerle un poco de alcohol, porque acuérdense que la mía no es de metal, entonces puede guardar alguna bacteria o algo así, entonces le metemos esto. A ver, chicas, ahí no. Ya, miren, se hace la crema enseguida, ¿y saben qué? Que está caliente, y la verdad es que sí noto que se hace muy, muy rápido, porque... Igual y porque le pusimos más cantidad de Danox, porque el BTMS, por ejemplo, yo lo uso entre un 7, dependiendo, hasta un 13%. Ahorita usamos como un 16% en Danox, porque queremos una consistencia espesita. Bueno, yo la quiero espesita porque mi cabellito lo necesita. Necesita espesor. Esto está caliente, así que falta que todavía se haga más espeso, pero se los voy a mostrar cómo quedó. Miren, quedó bastante espesito y está caliente. Entonces, para estar caliente, ese espesor es muy bueno, porque cuando se enfría, pues obviamente toma más espesor. Entonces, ahorita está bastante espeso. Hoy sí me veo regacha con estos pelos, chicas, perdónenme. Miren, ¿sale? Entonces, ya tenemos aquí... nuestro tratamiento ya tiene casi todos los ingredientes que necesita. Vamos a dejar que enfríe un poquito. Le pueden poner aroma o le pueden poner algún aceite esencial. Puede ser, por ejemplo, el de lavanda o el aceite esencial de romero. Yo tengo por aquí el aceite esencial de romero. A mí me encanta el aroma romero, aunque mis hijas dicen que es como de abuelita. Pero a mí me gusta mucho así como los aromas frescos. Aquí, por favor, hija. Pero también tengo aroma lavanda y tengo este aroma vainilla. A Allison le encanta el aroma vainilla. Todo quiere que huela a vainilla. Es como un panquecito, mi hija. Siempre quiere andar oliendo vainilla. Entonces voy a poner 1 gramo de vainilla y 1 gramo de aroma de lavanda. A ver qué tal. Ustedes también pueden hacer ahí sus inventos, chicas. La verdad es que yo he probado la lavanda con muchos aromas diferentes. Y algunos quedan bien ricos y algunos quedan medio raros. Pero pues ya empiezan ustedes a probar y ya saben cuál sí y cuál no.
y le voy a poner 1 gramo de vainilla. Entonces ya tenemos 2 gramos de aroma. 2 gramos de aroma para la cantidad que estamos haciendo. Y les comento, si ustedes quieren aportarle más beneficios a su tratamiento, pues pueden ponerle algún aceite esencial. Y en cuestión de las chicas que tienen el cabello lacio, pues le pueden aportar más queratina, hasta unos 20 gramos en queratina lo pueden usar, y esto lo que va a hacer es que les va a hacer el cabellito un poquito más pesado, va a suavizar la ondulación y se los hace un poquito más fuertes, y eso hace que su cabellito se mantenga más tiempo alisado cuando ustedes usen su plancha. Incluso en el momento se les empieza a ver un poquito más escurridito, pero si usan plancha para el cabello, para hacerse su alisado, pues les va a ayudar a que se mantenga mucho más tiempo que si no lo usaran. Esas son las queratinas que ustedes pueden usar. También se pueden extraer de algunas plantas y cosas más naturales, pero bueno, en esta ocasión ya lo compramos extraído. Y esta es la crema, así quedaría, chicas. Así, sí quedó bien. El aroma de vainilla con aroma de lavanda, la verdad es que quedó muy bien. No sé si tengan alguna duda. Sí, nos falta el pH, ¿cierto? Vamos a medir nuestro pH. Hoy sí traemos aquí nuestras banditas. Yo corto una bandita y la parto a la mitad por si hay que corregir. De hecho, debí partirla aquí, ¿verdad? No aquí, porque si no hay que corregir, pues entonces se va a desperdiciar esa bandita, ese pedacito. Miren, no cambió de color mi banda. Muy, muy ligeramente cambió, pero eso quiere decir que estamos, vean, en un pH entre 5 y 6, que es el amarillo. Entonces, como yo quiero un pH como máximo 5, la verdad es que en un 4 siento que estaría ideal. Lo que voy a hacer es agregar un chorrito de ácido láctico, que es este que tengo aquí, pero sí se echa de a chorrito, chicas, porque sí baja y puede bajar muchísimo. Entonces es mejor que lo vayamos regulando de a poco, a que después se nos baje hasta el infinito y tengamos que estar subiendo y jugando ahí con nuestro pH. Entonces, miren, no sé si lo alcancen a ver, muy poquito bajó. Entonces voy a tener que agregar un poco más, porque lo ideal para mí es que quede en 4. Esto va a depender del pH que ustedes acostumbren en sus tratamientos capilares, pero la verdad es que sí tiene que ser un poquito ácido para que nos ayude a cerrar nuestro cabellito. Ahí sí ya bajó más. Mira, ahí sí ya bajó más. Está como entre 4.5 y 5. Entonces, para mí queda bien. A ver, le voy a poner un chorrititito más, pero ese estaría bien. Esto es a cálculo, chicas. No les puedo decir cuánto, aproximadamente haber sido como medio gramo lo que le puse, pero bueno, ya depende ahí de la formulación que ustedes estén haciendo, si le pusieron 120 gramos de agua, 150. Yo dije que le iba a poner 120 y terminé con 150 gramos de agua. Entonces lo van a ir regulando de a chorrito hasta que quede en el pH que ustedes hayan elegido. Yo quedé en 4.5 mi pH de mi tratamiento capilar. ¿Y cómo lo voy a usar? Bueno, yo por ejemplo mis tratamientos los uso 2 veces a la semana dependiendo del tratamiento, o si lo uso como crema para peinar, pues lo uso todos los días. Como crema para peinar lo uso nada más como de medias a puntas o 3/4 a puntas, y si lo uso como tratamiento lo puedo usar un poquito más arriba, pero hay que enjuagarlo. Esto me lo dejo 1 hora y posteriormente me lo estoy enjuagando con agua ni fría ni caliente, un agua templada que no sea fría ni caliente, porque también los extremos hacen daño tanto a la piel como al cabello. Entonces un agua templada lo vamos a enjuagar después de 1 hora de haberlo aplicado, y ya podemos usar nuestra plancha si es que nos vamos a laciar el cabello, o peinar su cabello como ustedes quieran. Si es crema para peinar, lo van a usar como para traerlo ahí todo el día. Bueno, les aconsejaría que fuera un poquito más ligera, más liviana, no tan espesa, y si lo aplican de medias a puntas, porque acuérdense que aquí en el cuero cabelludo no hay que poner demasiada grasa que se quede ahí, porque tiende a desprendernos el cabello o nos crea
caspa o demasiado sebo, o incluso nos puede tapar los poros de nuestro cabello. Entonces no es la intención saturar nuestro cabello, así que si no lo van a enjuagar, sí es mejor que sea de medias a puntas. Si lo van a enjuagar, pues pónganselo por todas partes, ¿sale? Entonces no sé si tengan alguna duda. Me dio mucho gusto saludarlas. Nancy fue quien me dijo, bueno, quien me dijo que sonriera. Le agradezco muchísimo porque tienes razón, andaba yo toda seria y horrible, y nadie quiere ver a nadie serio ni horrible. Hay que divertirse y hay que ser felices en esta vida, porque siempre hay una solución para todo, chicas. Se los digo yo, ya estamos saliendo de todo y vamos muy bien. Así que las quiero mucho, muchas gracias por haber estado en este en vivo. Les recomiendo los PDF, por ahí si alguien quiere algún PDF, bueno, no, alguno no. Si quieren el paquete de PDF, son $17, escríbanme al WhatsApp 55 17 500 445. Y bueno, ahorita que terminemos el en vivo, tengo un PDF, pero la verdad es que no es de cosmética, es un PDF de Harry Potter. Tengo el PDF de Harry Potter, de las películas de Harry Potter, bueno, son los libros. Si a alguien le interesa, bueno, pues mucho gusto se los voy a compartir, me dicen cuál les interesa y nos vamos a WhatsApp para quien quiera entretenerse con Harry Potter. Les mando un beso, nos vemos en un próximo en vivo. Yo soy Cari contigo, hasta pronto.